razones por las que te hubiesen matado por ser bruja en 1580. Ser viuda, soltera o anciana pobre, o básicamente no depender de ningún hombre. Ser independiente. Muchas de las víctimas no solo eran mujeres pobres, sino también mujeres marginadas socialmente. Podían ser prostitutas o incluso mendigas. De acuerdo con Kate Thomas, muchas de las víctimas de la caza de brujas en Inglaterra en los siglos XVI y XVII solían ser mujeres que dependían de la caridad de sus vecinos. Otro factor era la procedencia. Muchas mujeres que habían nacido o vivido fuera de una comunidad parecen aparecer con más frecuencia entre los acusados en los juicios de brujería. Otra cosa importante que hay que destacar es que, según Diane Porkis, en muchos casos los juicios dependían del testimonio de otras mujeres. Tener conocimientos medicinales o médicos, o ser curandera, o saber hacer un aborto. Aunque hubo casos de juicios y condenas contra mujeres que practicaban medicina, como parteras y curanderas, estas representaban un porcentaje menor del total de acusadas por brujería. En Escocia, la historiadora Christina Larner solo pudo encontrar 12 casos de parteras acusadas dentro de unos 3.000 procesos. En Inglaterra, de hecho, era más común ver a las parteras colaborando con las autoridades que siendo acusadas o condenadas por brujería. Su conocimiento de la anatomía femenina las hacía especialmente valiosas a la hora de identificar las supuestas marcas del diablo en las presuntas brujas. En 1634, por ejemplo, los cirujanos reales William Close y George Baker designaron un grupo de parteras para examinar a varias mujeres acusadas de brujería en Lancashire, siguiendo el método propuesto por William Harvey. Más tarde, en 1699, una partera de Essex fue llamada por un clérigo para examinar el cadáver de una mujer que había confesado brujería. Y hay más casos, como el de una partera que en 1584, tras asistir al parto de gemelos en el hospital del gueto de Worms, testificó como experta y sugirió la posibilidad de infanticidio. En general, las parteras como expertas médicas podían dar testimonios clave en caso de violación, infanticidio y también en procesos por brujería. En varios casos relacionados con abortos, la responsabilidad solía recaer en la madre como la principal culpable, y no en las parteras, que más bien actuaban como expertas médicas, por ejemplo, para confirmar si la acusada había tenido recientemente un embarazo. En cuanto a las curanderas, al contrario de lo que se sugiere en el video, muchas personas, tanto hombres como mujeres, acudían a ella no tanto para buscar anticonceptivos o realizar abortos, sino para tratar problemas como la infertilidad, la impotencia o incluso para combatir influencias malignas atribuidas a las brujas. Al igual que las parteras, las curanderas solían tener un fuerte apoyo en sus comunidades, y además de ofrecer atención médica, también eran vistas como protectoras contra la maleficia. En algunos casos incluso eran consultadas para identificar o señalar a supuestas brujas, algo que el teólogo Johannes Nieder criticaba, ya que para él no existía una distinción clara entre la llamada magia blanca y la maleficia. Historiadores como Hans de Wart y Owen Davis señalan que en general las sanadoras eran menos propensas a ser perseguidas por las leyes civiles. De hecho, varios estatutos imponían castigos mucho más leves para curanderos que practicaban algún tipo de magia. Por ejemplo, la Lex Carolina de 1532 recomendaba mayor indulgencia hacia adivinos y practicantes de magia, y una ordenanza danesa de 1617 establecía que los curanderos debían ser expulsados o multados, mientras que las brujas eran quemadas. Esto no significa que las curanderas estuvieran libres de peligro. Como señala Robin Briggs, aunque representaban una proporción menor del total de acusados y condenados, seguían siendo un grupo vulnerable a las persecuciones, variando según la región. En muchos casos, sin embargo, las acusaciones provenían de otros curanderos, pero esto no es evidencia de una persecución sistemática de mujeres por practicar medicina. Las curanderas y parteras podían ser susceptibles a acusaciones de maleficia, pero también otros grupos sociales, incluyendo sacerdotes. Tener amigas mujeres, darle al fiqui fiqui por placer. Ser demasiado fea o demasiado linda. Demasiado vieja o demasiado joven. Ser rebelde o decir que no estás de acuerdo con algo, aunque seas básico. Perder un embarazo o que se te muera un hijo. Ser exitosa o tener buenas tierras. Aunque sí hubo casos de mujeres jóvenes condenadas,
La tendencia general se inclinaba más hacia mujeres mayores, ya que éstas aparecían con mucha más frecuencia en las estadísticas de los juicios. Algunos historiadores han interpretado la acusación de mujeres de entre 40 y 60 años como un reflejo de rechazo hacia la menopausia y la infertilidad. Sin embargo, Robin Briggs sugiere otra explicación. Se creía que las personas alcanzaban el punto máximo de sus capacidades en una determinada etapa de su vida. Y como la brujería se entendía como el uso de poderes sobrenaturales, tenía sentido pensar que las brujas también estaban en el apogeo de sus poderes en esa etapa, lo que las hacía especialmente temidas. Otro factor importante era la pérdida de la protección del marido. En la región del Jura, por ejemplo, el 36% de las mujeres acusadas de brujería eran viudas. En el Ducado de Lorena la cifra subió al 50% y en la región alemana del Sarre alcanzaba el 64%. Aunque en muchos casos es probable que estas mujeres ya hubieran sido vistas con sospecha incluso antes de enviudar. Christina Larner describió a la bruja escocesa típica como una mujer casada de mediana edad, perteneciente a la clase campesina baja, con una lengua afilada y un temperamento difícil. Muchas de estas mujeres también eran analfabetas, por lo que una mujer mayor, sin educación o de mediana edad, tenía muchas más probabilidades de ser acusada que una mujer joven. Ser mujer. Ahora bien, aunque la misoginia fue un factor importante, no hay que olvidar que muchas acusaciones también venían de otras mujeres, o incluso de familiares, parejas o vecinos, y solían estar motivadas por conflictos personales o sospechas locales. Factores como la xenofobia también jugaron un papel relevante, ya que muchas de las acusadas eran mujeres que habían nacido o vivían fuera de la comunidad. En definitiva, el estatus social, la educación o incluso la personalidad podían influir de forma decisiva en quién terminaba siendo acusado.